Mi nombre es Mali, tengo 32 años y estoy casada con Justin, que tiene 35 y trabaja en una oficina. Yo trabajo desde casa como diseñadora de moda freelance. Mi trabajo era impredecible al principio, pero finalmente conseguí un gran proyecto con un buen pago. Gracias a eso, Justin y yo pudimos mudarnos a un departamento de lujo en un rascacielos. Como era yo quien realmente quería vivir allí, accedí a pagar el alquiler yo misma. Justin estaba encantado con el nuevo lugar y yo pensaba que estábamos listos para un futuro feliz. Pero no esperaba lo que vino después. Un día, Justin trajo a su mamá, Betty, a nuestro departamento. Ella tiene 65 años y había vivido sola desde que su esposo falleció hace 3 años. Hola, Mali. Hola, Betty. Ha pasado un buen tiempo. ¿Qué sucede? Justin se veía incómodo. Ella quiere vivir con nosotros. ¿Por qué? Me explicó que la casa de Betty estaba vieja y se estaba cayendo a pedazos, y como no tenía mucho dinero, quería quedarse con nosotros un tiempo. Ah, ya veo, dije. Entendía la situación, pero honestamente, no me entusiasmaba. Nuestro departamento era perfecto solo para los dos, y no conocía bien a Betty, me parecía una desconocida. Por favor, suplicó Justin, su casa está en mal estado, me aseguraré de que encuentre un lugar más pequeño y nuevo pronto. Me tomó de las manos y rogó. Está bien, dije a regañadientes, suponiendo que sería solo por un corto tiempo. Un mes después, Betty se mudó. Muchas gracias por dejarme quedarme en un departamento tan bonito, dijo ella. No hay problema, siéntete como en casa, respondí con una sonrisa falsa. Pero entonces, tan pronto como se acomodó, dijo, perdón por preguntar tan rápido, ¿puedo pedir prestado algo de dinero? ¿Dinero? Me sorprendió lo directa que fue. Sí, he ido mucho al doctor y es caro. Solo necesito 300 pesos por ahora. Entendí que las cuentas médicas pueden acumularse, así que le di 300 pesos de mi bolso. Luego, un día, Justin mencionó algo inesperado. ¿Sabes? Deberíamos comprar un coche nuevo, dijo. ¿Qué? Acabamos de comprar un coche hace 2 años, respondí, confundida. Es muy pequeño, necesitamos uno más grande. No veía por qué el tamaño importaba. Si éramos solo los dos, y ahora Betty, ¿por qué necesita ser más grande? Pregunté. A mi mamá no le gusta el coche actual. ¿Qué? ¿Por qué? Ella quiere un coche más lujoso, como un Mercedes. Estaba completamente confundida. ¡Qué tontería! No podemos permitirnos un coche tan caro. Pensé, ¿quién tiene dinero para comprar un coche nuevo por una razón tan tonta? ¿Betty siquiera tiene licencia de conducir? No voy a comprar un coche caro. Dile eso, dije firmemente, rechazando la idea de Justin de inmediato. En ese momento, no entendía por qué le importaba tanto el coche. Luego, otra vez, Betty me pidió dinero. Mis cuentas médicas se han vuelto más caras y estoy atrasada con los pagos. ¿Podrías ayudarme otra vez? Dijo. ¿Hay algo grave de lo que deba preocuparme? Le pregunté. Ella dudó un momento y luego dijo, no realmente. Solo me he estado sintiendo un poco mal y tengo problemas para dormir. Mi terapeuta es caro. Lo siento mucho. Ya veo. ¿Cuánto necesitas? Le pregunté. Unos $1000 por ahora. ¿1000? Exclamé. No sabía mucho sobre la terapia, pero eso me parecía demasiado caro. Lo siento, dijo. Mi seguro solo cubre algunas sesiones. Después de eso, tengo que pagar la mitad del costo. Ya veo. Espera. Lo tendré para mañana. Estaba sorprendida por la cantidad, pero me obligué a entender. La terapia podría involucrar exámenes u otras cosas que costaran mucho. Incluso después de eso, Betty seguía buscando excusas como cuentas médicas o transporte para visitar amigos enfermos para pedir más dinero. Con el tiempo, la cantidad que me pidió prestada superó los 5000 pesos. Aunque me iba bien en el trabajo, me estaba cansando de esto. Luego, un día, noté algo extraño. Eché un vistazo a la habitación de Betty cuando no estaba. ¿Qué? Había bolsos y carteras de diseñador perfectamente organizados en su estante. Me quedé sorprendida. ¿Cómo podía decir que no tenía dinero y aún tener cosas tan caras? Me había pedido tanto dinero prestado, pero tenía todas estas cosas lujosas. Comencé a dudar de sus historias sobre las cuentas médicas. Un mes después, Betty vino a verme de nuevo. Mali, ¿puedo pedir prestado algo de dinero? Me preguntó casualmente, sin remordimientos. ¿Puedes esperar? Dije. Planeaba confrontarla en el momento adecuado. Llamé a Justin, quien parecía no enterarse de nada. Quiero preguntarte algo, Betty. ¿En qué has estado usando el dinero? Le dije.
¿Qué está pasando, Mali?, preguntó Justin, confundido por la situación. Sabes, mis sesiones de terapia, las recetas, murmuró Betty. No solo eso, ¿verdad? Has estado comprando ropa de diseñador, bolsos y otras cosas. ¿Realmente estás viendo a un terapeuta?, presioné. Por supuesto, respondió. Entonces muéstrame los recibos. Debes tenerlos, dije firmemente. Bueno, Betty no pudo decir nada más cuando la presioné con preguntas directas. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba gastando el dinero en terapia o necesidades médicas, sino en otras cosas. Espera, ¿de qué están hablando ustedes dos?, preguntó Justin, aún perdido. Betty ha estado malgastando el dinero que me pidió prestado. Ya son más de 5,000 pesos, expliqué. Aún así, estás siendo demasiado dura. ¿No puedes hablar con ella de una manera más suave?, dijo Justin, defendiendo a su mamá como un típico hijo de mamá. Finalmente, Betty confesó, no tengo recibos. He estado comprando y comiendo fuera con mis amigas, admitió. Lo sospechaba, dije. Parecías demasiado tranquila para alguien que decía estar pasando por dificultades, y no parecías estar deprimida en absoluto. Si todo esto fue una mentira, entonces devuélveme el dinero ahora mismo, exigí. Betty me miró con ojos suplicantes. Espera, no puedo reunir tanto dinero todo de una vez. Ya he tenido suficiente, dije. Señalé su habitación. Tienes un montón de cosas de diseñador ahí, véndelas todas. Si no, por favor, muévete. Justin intervino para defenderla. Oye, estás siendo muy unilateral. Ella también merece un poco de lujo. ¿Lujo?, respondí rápidamente. Pidió prestado más de 5,000 pesos y lo desperdició. Esto parece más una estafa que otra cosa. Estás siendo irrespetuosa. No actúes tan altanera solo porque estás pagando el alquiler, me gritó Justin. Si no estás contento con esto, entonces vete, gritó Justin. ¿Qué? Estaba sorprendida. Esto es una locura. Estaba tan enojada que sentía como si el vapor estuviera a punto de salir de mis orejas. Lo miré fijamente. ¿Dije algo mal?, preguntó, actuando como si no supiera nada. Tú fuiste el que causó todo este lío al traer a Betty aquí en primer lugar. Te quedas sentado sin hacer nada. ¿Y quién crees que está pagando este bonito departamento?, le respondí con furia. Eres tan arrogante. Da coraje, me gritó. Lárgate ahora. La rabia lo había tomado completamente. Está bien, no te arrepientas de esto, dije. Tomé solo lo esencial y me fui del departamento. Rápidamente encontré un nuevo lugar. Como trabajaba a distancia, podía hacer mi trabajo desde cualquier parte. No me importaba vivir en un rascacielos mientras mi nuevo hogar fuera cómodo. En cuanto al viejo departamento, no tenía intención de regresar. Yo había estado pagando el alquiler, y dudaba que Justin pudiera hacerse cargo de los pagos con su salario. Incluso si quisiera, no sería posible. Mis ingresos eran mucho más altos que los suyos. Decidí consultar con el agente inmobiliario que me había ayudado antes. Está siendo difícil pagar el alquiler por razones personales, dije. Aunque no era del todo cierto, solo quería seguir adelante. Lo siento mucho. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó el agente. Me gustaría romper el contrato de arrendamiento, dije. Más tarde, mientras trabajaba, recibí una llamada de Justin. ¿Qué?, respondí. ¿Qué quieres decir con qué? ¿Qué hiciste? Me acaban de decir que tenemos que mudarnos porque el contrato se canceló, gritó. Sí, le dije a la gente que quería romper el contrato de arrendamiento, respondí calmadamente. Ya no vivo allí, así que no tengo razón para seguir pagando el alquiler. ¿No lo entiendes? Pero mi mamá y yo seguimos viviendo aquí, argumentó. Esto es una locura, dije, asombrada por la reacción de Justin, y salí afuera para despejar mi mente. Ya no vivo allí, así que, ¿por qué debo seguir pagando ese departamento?, le dije. Si estás en problemas, tal vez pídele ayuda a tu mamá. Ella podría vender algunas de sus cosas elegantes para conseguir dinero, añadí sarcásticamente. Cállate, tú fuiste la que quiso vivir en un rascacielos en primer lugar, respondió Justin. Bueno, si no quieres mudarte, ¿por qué no te haces cargo del contrato tú mismo?, le respondí. Oh, espera, supongo que no puedes permitírtelo con tu salario. Estaba claramente frustrado y no podía encontrar un mejor argumento. ¿Sabes qué? Probablemente puedas permitirte un departamento barato. Entonces, ¿por qué no te mudas allí con tu mamá?, le dije. ¿Estás loca? Mi mamá ya gastó el dinero de la venta de su casa, y yo no tengo ahorros. ¿Cómo se supone que voy a encontrar un nuevo lugar? No es mi problema,
dije. Él había estado dependiendo de mis ingresos para casi todo. ¿Cómo es que todavía no tenía ahorros? Me di cuenta de lo irresponsables que habían sido tanto Justin como su mamá. Esto es lo que obtienes por ser tonto durante tanto tiempo. Resuélvelo tú mismo de ahora en adelante. ¿Estás diciendo que quieres que seamos unos sin hogar? Todavía eres mi esposa, gritó. Te dije, busca otro lugar donde vivir. Ya terminé contigo. Adiós, dije, y colgué. Unos minutos después, mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez, era Betty. Mali, siento mucho. Te prometo que te pagaré, te lo juro. Por favor, no nos eches, suplicó, llorando. Me sentí asombrada pero también triste. No quería darle una lección a alguien mayor que yo, pero tenía que ser honesta. Betty, deberías vivir según tus posibilidades. Si no tienes mucho dinero, necesitas ajustar tu estilo de vida. Si quieres algo mejor, tienes que ganártelo. Yo he aprendido como freelance que si quiero un cierto nivel de vida, tengo que ganármelo yo misma, no depender de los demás. Tienes razón, todo es mi culpa. Lo siento mucho, por favor, no dejemos que terminemos en la calle, suplicó. Lo siento, pero ese departamento ya está arrendado a otra persona. Tendrán que mudarse. Esto no es por mí, es un asunto legal ahora, dije firmemente. Terminé la llamada, sintiéndome fría pero decidida. Más tarde, supe por el agente inmobiliario que Justin y Betty le rogaron en lágrimas para que los dejara quedarse en el departamento. Sin embargo, él les dijo que ya había un nuevo inquilino que se mudaba pronto, por lo que tenían que irse. Incluso si se hubieran quedado, el salario de Justin se habría consumido completamente por el alquiler. No podían permitirse nada más desde el principio. Era ridículo que esperaran que siguiera pagando cuando Justin había estado dependiendo de mí todo el tiempo. Dejó que su temperamento tomara el control, y eso los llevó a un punto sin retorno. ¡Qué tontos! A través de personas que los conocían, supe lo que pasó después. No pudieron alquilar otro departamento porque Justin no tenía suficiente dinero para la comisión del corredor o el depósito, y nadie estaba dispuesto a ser su fiador. Terminaron mudándose de motel en motel, luchando para llegar a fin de mes. La corta historia laboral de Betty significaba que sus pagos del seguro social eran bajos, y apenas tenían suficiente dinero para comer. Se trajeron esta situación ellos mismos. Mientras tanto, conseguí otro gran proyecto y me volví aún más segura financieramente. Al mirar atrás en mi matrimonio, me di cuenta de que depender demasiado de alguien, o dejar que alguien dependa completamente de ti, es insostenible. Cuando las cosas se desmoronan, causa un dolor increíble. Finalmente, Justin y yo nos separamos oficialmente y nos divorciamos. Para ese momento, nuestros sentimientos el uno por el otro se habían enfriado por completo, y no había razón para seguir casados. Ahora que somos extraños, me siento aliviada. Nunca tuve la intención de mantener mi éxito en secreto. Simplemente las cosas sucedieron así. Cuando crecía en Singapur, mis padres me enseñaron la importancia del trabajo duro y la educación. Mi papá siempre decía, el conocimiento es algo que nadie te puede quitar. Mientras trabajaba largas horas conduciendo un taxi para pagar mis estudios, mi mamá tenía 2 empleos y, juntos, se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba. Su esfuerzo dio frutos y me gradué como la mejor de mi clase en finanzas. Conseguí rápidamente un trabajo en uno de los bancos más grandes de Asia, y a los 28 años me convertí en la jefa de división más joven en la historia del banco, gestionando más de $50,000 millones en préstamos corporativos. Sin embargo, muy poca gente conocía esta parte de mí. Conocí a James en un pequeño café donde pasaba mis fines de semana trabajando solo para mantener los pies en la tierra. Una mañana lluviosa, él entró, pidió un latte y sonrió cuando hice un pequeño corazón en la espuma. Este es el mejor café que he probado en meses, dijo. Volvió cada fin de semana después de eso, y hablamos de todo, su trabajo como arquitecto, sus sueños de diseñar edificios sostenibles y su estrecha relación con su familia. Esperaba con ansias nuestras conversaciones porque él me veía por lo que era, no por lo que poseía. Cuando me invitó a salir, acepté sin dudar. Nuestra primera cita fue en un simple hawker center, donde compartimos platos de comida y nos reímos de nada en particular. Me enamoré de su amabilidad, integridad y de cómo trataba a todos con respeto, sin importar su estatus. Antes de nuestra primera cena con su familia, James me advirtió, mi familia es un poco tradicional. Pueden ser muy críticos con respecto al estatus y las carreras. Le respondí, no te preocupes, puedo manejarlo. Pero no estaba preparada para lo que vino después. El padre de James, Richard, era un magnate inmobiliario que se había hecho a sí mismo y dominaba cualquier habitación en la que entraba. Su esposa, Ellen,
Era igualmente intimidante con su ropa de diseñador. La hermana de James, Victoria, era igual que su madre y me miró con desdén cuando mencioné que trabajaba en un café. Durante la cena, la voz de Richard retumbó. James, pensé que dijiste que ella fue a la universidad. James respondió, sí, papá. Richard interrumpió, claramente, no está aprovechándolo. En esta familia creemos en la ambición y la excelencia, no en servir café. Vi que el rostro de James se ponía rojo, pero se quedó en silencio. Ellen, tocando su collar de perlas, estaba a punto de hacer un comentario mordaz. Tal vez podrías ayudar a Emily a encontrar un trabajo más adecuado. La empresa de limpieza que usamos siempre está contratando. Victoria se rió y agregó, al menos tiene seguro de salud. Me mantuve tranquila y dije, disfruto de mi trabajo actual, pero gracias por su preocupación. El resto de la cena estuvo llena de comentarios sutiles y consejos condescendientes. James se disculpó mucho durante el camino de regreso a casa, prometiendo que con el tiempo se darían cuenta y solo necesitaban conocerme mejor. Pero no lo hicieron. En el transcurso del siguiente año, a medida que James y yo nos acercábamos más, la desaprobación de su familia solo empeoraba. Cada reunión familiar se volvía más difícil para mí. Richard siempre recordaba a todos mi origen humilde. Ellen se aseguraba de sentarme lejos de los invitados importantes y Victoria abiertamente sugería que James encontrara a alguien más adecuada. Cuando James me propuso matrimonio, su reacción fue la esperada. Richard explotó. ¿Una trabajadora de café? ¿Has perdido la cabeza? James se mantuvo firme y dijo, papá, la amo. Richard respondió, el amor no mantendrá intacta la reputación de nuestra familia. Si te casas con ella, no esperes ayuda de mi parte. Pero James me eligió a mí, y tuvimos una boda pequeña y hermosa sin su familia. Pasaron los meses. Yo seguía trabajando en el café los fines de semana, encontrando paz en el trabajo simple mientras gestionaba enormes acuerdos comerciales durante la semana. James respetó mi deseo de mantener mi carrera en privado, entendiendo que quería ser amada por quien era, no por mi puesto. Luego llegó la reunión anual de la familia Chin. James insistió, tenemos que ir. Siguen siendo familia. Acepté, esperando que el tiempo hubiera suavizado sus corazones. Estaba equivocada al pensar que las cosas habían cambiado. La reunión se celebró en la mansión de Richard, una enorme propiedad que gritaba riqueza. Tan pronto como llegamos, sentí el juicio habitual. Escuché la voz de Victoria desde el otro lado del jardín. Oh, la chica del café todavía no ha encontrado un trabajo real. Richard rápidamente reunió a todos para su discurso anual de familia, con champán fluyendo mientras se jactaba del éxito de la familia. Luego nos notó. Ah, James, ven a contarle a todos sobre tu nuevo proyecto, dijo, mirando directamente a mí. Tu esposa puede servir bebidas, es lo que mejor sabe hacer, añadió, y la risa se extendió entre la multitud. James abrió la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, hubo una perturbación cerca de la casa. La secretaria de Richard salió corriendo, luciendo preocupada. Señor Chen, llamada urgente del banco. Richard la despidió con un gesto. No ahora, estamos celebrando. Es sobre los préstamos de emergencia, los han rechazado. La sonrisa de Richard se desvaneció. Imposible, hablé con la jefa de división ayer, dijo, pero la secretaria respondió, el nuevo CEO está revisando todos los préstamos personalmente. Están solicitando una reunión mañana. Sentí que mi teléfono vibraba. Era mi secretaria llamando, y supe de inmediato de qué se trataba. La empresa de Richard había sido señalada por contabilidad sospechosa, y como CEO de la división bancaria corporativa, había ordenado una auditoría completa. El momento no podía ser más perfecto. Me disculpé y me alejé discretamente de la multitud para atender la llamada. Señora, susurró mi secretaria, la auditoría muestra peores resultados financieros de lo que pensábamos. Hay evidencia de una representación sistemática de activos falsa. Le pedí que me enviara los archivos y los revisaría esa noche. Cuando regresé, Richard estaba en plena crisis. Su rostro, usualmente arrogante, ahora estaba lleno de pánico apenas disimulado mientras daba órdenes por teléfono. Ellen estaba cerca, nerviosamente retorciendo sus manos. Victoria se acercó a mí con un tono falso y simpático. Parece que la empresa de papá está teniendo algunos problemas. No es que tú entiendas mucho de negocios. Sonreí educadamente y dije, no, gracias, pero tengo una pregunta. ¿Cómo va tu puesto en la empresa de tu padre? Ella respondió con orgullo, soy vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Interesante, dije, ¿y qué exactamente haces? Su sonrisa se desvaneció. Superviso cosas importantes, como las empresas fantasma en las Islas Caimán. El vaso de Victoria se resbaló de su mano y se rompió en el piso de mármol. Varios miraron hacia nosotros.
No sé de qué hablas, CEO. ¿De las que esconden las deudas de tu padre?, le pregunté. ¿O las valoraciones infladas de propiedades? Antes de que pudiera responder, la voz de Richard retumbó por todo el jardín. Todos. La fiesta ha terminado. Emergencia familiar. Los invitados empezaron a irse. Richard apartó a James y le dijo: hijo, necesito tu ayuda. El banco está siendo irracional. Tu empresa de arquitectura tiene buenas relaciones con otros bancos, ¿verdad? James lució incómodo y respondió: papá, somos solo una pequeña firma. No tratamos con ese tipo de préstamos. Richard explotó: inútil. Igual que tu elección de esposa. Si pierdo esta empresa, es tu culpa por traer mala suerte a esta familia. Eso fue suficiente para mí. Di un paso adelante, sosteniendo mi teléfono. Señor Chen, creo que tenemos una reunión mañana a las 9 de la mañana. Él apenas me miró. Esto no te concierne, chica del café. En realidad, sí, dije calmadamente, abriendo mi aplicación bancaria para mostrar mi perfil ejecutivo. Soy la CEO. Ustedes se reunirán conmigo. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Richard mostró confusión, incredulidad y horror. El collar de perlas de Ellen cayó al suelo. Victoria parecía a punto de desmayarse. Richard tartamudeó: Emily Chen, CEO de la división de banca corporativa, Singapore United Bank. Asentí y dije: sus solicitudes de préstamo pasaron por mi escritorio la semana pasada. Las irregularidades fueron motivo de preocupación. James me miraba fijamente, con la boca abierta. Emily, explicó suavemente, todo este tiempo, quise ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Tú me diste ese regalo, tu familia, no tanto. Richard de repente se enderezó, sus instintos comerciales entrando en acción. Bueno, esto es una excelente noticia. Somos familia aquí, seguro podemos llegar a un acuerdo. ¿Familia?, repetí. ¿Cómo cuando me llamaste interesada en el dinero en nuestra recepción de bodas? ¿O cuando le dijiste a tus socios de negocios que James se casó con alguien de su nivel? Ellen dio un paso adelante, con los brazos abiertos. Cariño, solo estábamos protegiendo a nuestro hijo. Seguro entiendes. Entiendo perfectamente, dije. Me juzgaron, me humillaron y me trataron como a basura porque pensaron que estaba por debajo de ustedes. ¿Ahora quieren mi ayuda? Victoria trató de suavizar las cosas. Emily, cariño, solo estábamos bromeando. Fue todo en buena onda. Me volví hacia James y le pregunté: ¿sabías el rol de tu hermana en la empresa? Él negó con la cabeza. Dijo que estaba encargada de las operaciones. Ha estado ayudando a tu padre a ocultar deudas e inflar activos. La auditoría muestra años de manipulación financiera. El rostro de Richard se puso morado. Ahora mira, no puedes simplemente. Si puedo y lo haré, interrumpí. La reunión de mañana no se trata de préstamos. Se trata de una investigación por fraude. El color se desvaneció del rostro de Richard. No te atreverías. ¿Familia? Me reí suavemente. Déjame compartir una lección de mi padre, el taxista al que ridiculizaste en mi boda. Él me enseñó que la verdadera familia te apoya, cree en ti y te ama sin importar tu estatus. Ustedes no hicieron nada de eso. Tomé la mano de James. Las autoridades se pondrán en contacto contigo mañana. Te sugiero que prepares a tus abogados. Mientras nos dábamos la vuelta para irnos, Ellen gritó desesperada: espera. ¿Y Victoria? Ella solo seguía órdenes. Me detuve en la puerta y dije: las acciones tienen consecuencias. Ellen, Victoria eligió ser parte del fraude. Ella enfrentará la misma investigación que todos los demás. El viaje de regreso a casa fue en silencio. Finalmente, James habló. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías tratado diferente si lo hubiera sabido?, le pregunté. Pensó por un momento. No, me enamoré de ti, no de tu trabajo. Eso es por lo que me enamoré de ti también, dije, apretando su mano. Lo siento por haberte ocultado esto. Solo necesitaba saber que nuestro amor era real. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. Suspiré. La empresa de tu padre será investigada. Con la evidencia que tenemos, probablemente habrá cargos criminales. Victoria también, si está implicada. ¿Y nosotros?, preguntó. Eso depende. ¿Puedes soportar estar casado con una mujer que gana más que toda tu familia junta?, le pregunté. James se rió, rompiendo la tensión. Creo que puedo manejarlo, pero no más secretos. No más secretos, prometí. A la mañana siguiente, Richard llegó a mi oficina exactamente a las 9 a.m., rodeado de sus abogados. Había desaparecido el arrogante magnate. En su lugar estaba un hombre que finalmente se dio cuenta de que no era la persona más poderosa en la habitación. Deslicé el informe de la auditoría sobre mi escritorio.
La auditoría reveló fraude durante 5 años, valoraciones falsificadas, deudas ocultas, empresas fantasma, todo está aquí. El abogado de Richard comenzó a hablar, pero lo interrumpí. La evidencia ya se ha enviado a las autoridades. Richard se inclinó hacia adelante. Emily, por favor piensa en lo que esto le hará al nombre de la familia. ¿Nombre de familia?, respondí. ¿Cómo cuando le dijiste a todos que era una interesada? Antes de que pudiera responder, mi secretaria interrumpió. Señora, la policía está aquí. Lo que siguió fue un circo mediático. CEO de Chen Development arrestada por fraude, apareció en las portadas. Victoria fue detenida después, sosteniendo su bolso de diseñador mientras los oficiales la llevaban. Ellen tuvo un colapso muy público en el country club. James estuvo a mi lado durante todo eso, aunque sabía que le dolía ver cómo su familia se desmoronaba. Ellos se lo hicieron a sí mismos, dijo una noche mientras veíamos las noticias. Tú solo expusiste la verdad. Las semanas se convirtieron en meses. La investigación reveló más de lo que esperaba. Richard había estado ejecutando un esquema complejo usando valores de propiedades inflados para obtener préstamos, luego canalizando el dinero a través de empresas fantasma. Victoria también estuvo involucrada en el fraude, con su puesto ejecutivo siendo solo una fachada. El juicio fue rápido. Richard y Victoria fueron sentenciados a prisión, 8 años para él, 5 para ella. Ellen no enfrentó cargos criminales, pero perdió todo en confiscaciones de bienes. Un día, mientras el sol de otoño pintaba los jardines de Singapur de dorado, Ellen apareció en mi oficina. Ellen llegó a mi oficina un día, viéndose diferente. Llevaba ropa sencilla de algodón en lugar de ropa de diseñador y empezó: sé que no tengo derecho a estar aquí, necesito decir algo. Hice un gesto para que continuara. Estuve equivocada contigo, terriblemente equivocada, dijo, con lágrimas en los ojos. Te juzgamos porque pensábamos que la riqueza y el estatus lo eran todo. Ahora, estoy sola, viviendo en un pequeño apartamento y trabajando como vendedora. Finalmente entiendo, el carácter importa más que el dinero. Fuiste amable con nosotros, incluso cuando fuimos crueles. Podrías habernos destruido, pero dejaste que la ley siguiera su curso. Eso es verdadera clase. Miré su rostro y vi arrepentimiento real por primera vez. ¿Qué quieres, Ellen? Una oportunidad, no para cerrarme. Sé que no lo merezco, pero quiero disculparme contigo y con James y tratar de ser mejor. 6 meses después, organizamos una pequeña cena. Ellen vino, trayendo dumplings caseros, una habilidad que había aprendido en su nueva vida. Ahora era diferente, más humilde, más genuina. James también estaba sanando, visitando a su padre y hermana en prisión y trabajando en los problemas familiares de años. En cuanto a mí, seguía con mis turnos los fines de semana en el café, no porque necesitara esconderme ya, sino porque me encantaba la simplicidad de hacer que el día de alguien fuera mejor con una taza de café perfecta. Una mañana, una joven entró luciendo derrotada. Le pregunté, ¿un día difícil?, mientras dibujaba un corazón en la espuma de su latte. Los padres de mi novio piensan que no soy lo suficientemente buena. Suspiró. Origen equivocado, trabajo equivocado. Sonreí, recordando dónde comenzó mi propio viaje. Déjame contarte una historia sobre el orgullo familiar y lo que realmente importa al final. La vida tiene una forma de enseñarnos sus lecciones más importantes. A veces, es necesario perderlo todo para entender lo que realmente importa. Richard y Victoria lo aprendieron en prisión. Ellen lo aprendió a través de la humildad. Y yo aprendí que ser fiel a uno mismo vale más que toda la riqueza del mundo. James y yo esperamos a nuestro primer hijo. Decidimos llamarla Grace, un recordatorio de que, a veces, las situaciones más difíciles merecen una medida de misericordia. Ellen está emocionada por ser abuela, e incluso Richard, a través de sus cartas desde la prisión, parece estar reflexionando sobre el tipo de legado que quiere dejar. El café sigue en pie, un humilde recordatorio de dónde comenzó nuestra historia. A veces, los clientes me reconocen. La CEO bancaria que sirve café los fines de semana. A menudo me preguntan por qué sigo haciéndolo. Mi respuesta es simple: cada taza de café es una oportunidad para mejorar el día de alguien. Y al final, ¿no es eso lo que realmente importa? Normalmente sonríen, ya sea que lo entiendan o no, pero yo sé mi verdad: el éxito no se trata de poder, venganza o demostrar que los demás están equivocados. Se trata de ser fiel a uno mismo, mostrar amabilidad incluso cuando no se merece, y recordar que todos, incluso aquellos que nos hicieron daño, merecen una oportunidad de redención. Mientras escribo esto, estoy sentada en el café, observando el amanecer pintar la ciudad con tonos de esperanza. James se unirá a mí pronto, como lo hace todos los fines de semana.
Ellen puede pasar con sus dumplings. La vida no es perfecta, pero es real, rica en lecciones aprendidas. A veces, cuando estoy haciendo café o revisando acuerdos millonarios, pienso en las palabras de mi padre: el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Tenía razón, pero le faltaba algo importante: la integridad, la compasión y el valor de ser uno mismo. Esas son cosas que nadie puede quitar tampoco.